Con lo cual, esperemos que todo esto quede registrado sí o sí y ustedes puedan tener acceso a estas cosas que vamos a hablar hoy en la web, porque subiremos los videos correspondientes. Bien, entonces, me voy a presentar bien ahora que somos más. Mi nombre es Flavio Solesi, soy encargado del curso de Biología Celular, soy encargado también de la sección Biología Celular. Ahora tengo algunas presentaciones, una pequeña presentación donde les voy a mostrar un poco lo que va a ser el curso. Y nuevamente, para los que no estaban recién, la mayoría sí estaban, vamos a tratar de hacerlo lo más que podamos con este curso en formato online, mientras sea necesario que nos mantengamos a una distancia. La idea nuestra de nuestro curso no es posible realmente realizarlo sin algo de actividad presencial. Algo es necesario porque de por sí la biología celular es una disciplina experimental por excelencia y es muy difícil llegar a entender todo sin tener experimentos y sin tener algo presencial. Eso lo hemos pensado y bueno, si llegamos a tener al menos un mes de curso presencial, sería ideal. Les pido por favor a los que se van conectando que desactiven sus micrófonos y por supuesto tampoco activen las cámaras. Eso va a permitir que en una conexión multitudinaria sigamos hablando bien. Cualquier cosa, desde luego, si alguno tiene un problema especial, puede comentarlo en el chat, si no está escuchando, si no está viendo, y si no es un problema de sí mismo, pues puede ser su computadora, su teléfono, ¿no? Eso hay que estar atentos porque tiene que tener todo bien activado. Dado que esto es Google y está muy integrado con los teléfonos, creo que en principio, y con las computadoras, en principio creo que debería funcionar bien. Bueno, entonces, hoy sigue entrando gente. Bien. Bien. Porque mi intención era, si no, directamente pasar a la presentación. Una cosa que puedo hacer y voy a hacer ahora es compartir parte de mi pantalla, que es la presentación de PowerPoint que tengo por aquí, y eso es la forma en la que esperemos podamos funcionar en las clases. Vamos a ver si esto funciona siempre bien. Ustedes ahí deberían estar viendo. Yo ahora he dejado de ver el chat, pero hay otros docentes, y estoy conectado con ellos a través de WhatsApp. Hay otros docentes que me podrán informar si las cosas están funcionando bien. Bien, parece que todas las noticias por ahora son buenas. Bien. Se me cae el teléfono, tengo que ponerlo en algún lugar donde no se caiga. Ahí está. Listo. Bueno, entonces, como les decía, esto es el comienzo de nuestro curso. Algunos van a ir llegando un poco tarde, pero esto se está grabando, así que no hay que asustarse. Vamos a tratar de comentarles primero en una primera etapa, les voy a tratar de contar sobre cómo va a funcionar el curso en general y en especial en este semestre. Y luego tenemos una segunda parte, porque eso no nos debería llevar demasiado rato, en la que vamos a introducirnos en un pequeño tema, pequeño no, un gran tema, pero es un tema, una pequeña parte, si se quiere, de lo que es la biología celular, que es una aproximación metodológica, que es la microscopía, que si bien no es lo único que utilizamos en la biología celular, es una de las centrales, y la razón por la cual la elegimos para concentrarnos más en eso, tanto en teóricos como en prácticos, es que es justamente lo que no van a estar viendo con tanto detalle en otras materias. Yo voy a desactivar mi cámara a partir de ahora para reducir un poco la carga en la conexión, ya que tenemos más de 100 personas conectadas en este momento. Sé que van a dejar de verme a mí, espero que me sigan escuchando bien, pero vamos a continuar con la presentación. Así que ahí acabo de poner la presentación. Agradezco a mis colegas si me dicen si la presentación se está viendo bien en este momento. Y seguimos adelante. No se ve. Uy,
no se ve. Bueno, entonces hice lo que no tenía que hacer. Tengo que aprender a usar bien el Meet todavía. ¿Ahora? A ver si ahora se ve. Yo veo la célula. Perfecto. Eso. Bien. Esa es la presentación. Esa es la primera. Es solamente el inicio de la presentación. Entonces, esto es la primera diapositiva para presentarles. Todo esto se va a subir, ya más allá de la grabación, se va a subir también en formato PDF. Así que van a tener acceso a todo esto. Esto era para presentarles en las clases habituales, y lo que hago es presentarles los docentes que integran el curso. En este momento tenemos una nueva ayudante, creo que ya lo puedo decir, aunque todavía no tenemos el nombre mejor, que tal vez trabaje solamente por este semestre, pero no está agregado acá. Yo, como les decía, soy el encargado. Después tenemos un par de profesores adjuntos, profesores asistentes y ayudantes que van a estar participando en distintas partes del curso. Esta lista queda, no voy a entrar en detalles. Sí es importante resaltar que María José Arezo es quien se encargará de los prácticos, la que estará un poco más viendo esa parte, pero todos vamos a estar colaborando todo lo que podamos. Les recuerdo del sitio web de biología celular, cierto, ahí no está el curso en sí, pero sí vamos a ir poniendo información siempre, y siempre hay información de apoyo. Algunas cosas de hecho están subidas ahí, después los links, les iremos haciendo llegar los links para cosas que no están ocultas en realidad, que no las ven al principio, pero están ahí, porque es un lugar más estable, digamos. Y luego, Eva, en este momento, como ustedes saben, se inscribieron ustedes sin clave, pero la idea es esto irlo solucionando en los próximos días. Bedelía recién está armando las listas primarias, donde están la mayoría de ustedes, pero no todos, porque la lista que tenemos de Bedelía son unos 175, si no me equivoco, y ya hay más de 180, o 180 por lo menos, anotados en el curso online. Así que claramente hay alguno de más. Bienvenido en principio, y por ahora nosotros no tenemos problemas mientras logremos que todo funcione bien. Para los prácticos es posible que tengamos que quedarnos, restringirnos un poco y quedarnos con lo que sean las listas finales del curso. Eso no quita que todos los que quieran puedan participar del práctico online en la mayor medida posible. Hay distintos casos. Algunos pueden haberse inscrito, otros pueden no haberse inscrito, y de los que se inscribieron en el curso, en Bedelía me refiero, podría pasar que algunos no estuvieran habilitados. Y eso, lamentablemente, esa información suele llegar un poco tarde, cuando ya el curso comenzó. Así que eso hay que estar atentos un poco a ese tema. Que no estén habilitados quiero decir que por una razón de los reglamentos de la facultad, de la carrera, de las carreras que estén haciendo, puede ser un problema. Uno de los problemas que tiene Meet comparado con Big Blue Button es que no tiene posibilidad de que yo les haga preguntas específicas y ustedes me puedan responder de forma sencilla y que podamos calcular cosas, como por ejemplo me gustaría saber cuántos de ustedes son estudiantes de ciencias biológicas, bioquímica, etcétera. Si hay estudiantes de medicina. Entonces eso lo vamos a dejar para una próxima instancia, o tal vez lo haremos de otra manera. Con Big Blue Button se hace instantáneamente y ya salen los números, digamos, lo cual sería mucho más fácil que si ustedes se pusieran a poner en el chat, que sería una locura. A lo mejor lo único que les pregunto es a los estudiantes que son de carrera de medicina, facultad de medicina, si lograron, si están acá, si hay algunos acá, porque ese dato yo no lo tengo, que es la única cosa que me falta para saber si hay tal vez unos 20 estudiantes más. Y eso déjenmelo escrito por el chat por ahí, que lo veré luego. Voy a parar en algún momento para mirar el chat y revisar algunas de las cuestiones o preguntas que puedan tener. Traten de no sobrecargarlo, eso es lo único que les pido. Pero sí en estas cosas. Y bueno, después había otras cosas que podía preguntarles, pero ahora no podré al usar este sistema. Entonces, ojalá todo funcione en EVA después. Cuando funcione todo en EVA, les pasaremos esa clave que está ahí abajo, que es BC2020, o sea que ahí se pueden matricular usando esa clave del curso. Se los estoy diciendo a todos los que están ahora, así que en realidad, como les digo, por mi parte, no hay problema de que todos los que están en este momento conectados y que están matriculados al curso, continúen matriculados al curso.
puede pasar que cuando llegue el momento de los prácticos tengamos que restringir a quienes realmente están habilitados a cursar. Vamos a ver cómo evolucionan también igual el funcionamiento de todo en los próximos días. Ni siquiera el consejo se ha reunido, por ejemplo, realmente desde que se suspendió todo y que no se está asistiendo prácticamente a facultad. Bien, acá hay un poquito más de información, esto es parte de lo que es el programa, no lo voy a detallar ahora. Sí es importante el cartel que aparece abajo, y es una de las preguntas que tenía para hacerlas, pero no se las voy a hacer, simplemente les voy a decir y eso va a depender de ustedes. Claramente este es un curso que no es un curso avanzado, es un curso básico de la carrera de biología o de bioquímica. Bioquímica en realidad lo tienen habitualmente cuando están recién en tercer año, o sea que no es avanzado, pero es de un poco avanzada la carrera. Y es porque requiere algunos conocimientos previos que son necesarios. Y entonces, lo que podemos decir con certeza es que sea la carrera, vengan de la carrera que vengan o estén en la carrera que estén, no es un curso recomendable para hacer en el primer semestre, cuando recién ingresaron a la facultad. O sea, tienen que haber tenido por lo menos, o tener al mismo tiempo, un curso de bioquímica, algunas nociones generales de biología dadas en la universidad, y algunas cosas más de base. Entonces, eso sí es importante para aprovechar mejor el curso. ¿Está bien? Ahora, por lo menos los estudiantes de biología no tienen mucha limitación respecto a cómo hacen las cosas, aunque sé que Bedelía, y eso es parte de lo que puede pasar con los habilitados o no, está pidiendo que tengan los cursos básicos de primer año, por lo menos para cursar biología celular, así que supongo que no hay gente que es de primer semestre, pero bueno, lo recomiendo este curso como curso para estudiantes que recién están empezando. Bueno, esto es respecto a en qué consiste el curso, qué actividades tenemos. Normalmente, es decir, del lado izquierdo van a ver lo que es ¿Vos podés desactivar la cámara? ¿No lo hice? Yo creí que había desactivado la cámara. Entonces voy a volver a salir de la presentación un momento, porque parece que tengo la cámara activada, y yo pensé que la tenía desactivada. No, yo la tengo desactivada. Flavio, Sí. la tuya está bien. Diego Camargo tiene la cámara activada, parece. Bueno. Un alumno, por favor, le pedimos que la Sí. desactive en este momento. Creo que yo no lo puedo hacer centralmente, eso depende de cada uno, no con Por Meet. favor, Diego, desactiva la cámara. Bien, Si no, gracias te Cecilia. eliminamos. No, ahora estoy compartiendo. A ver, ahí vuelven a ver la presentación. Agradezco que me comenten los colegas en el WhatsApp si la presentación se está viendo de nuevo, porque tuve que salir. Si les pedimos a todos, por favor, a medida que se van conectando, que desactiven la cámara y el micrófono. Bien. Entonces, acá en esta diapositiva vemos del lado izquierdo lo que sería el curso normal, lo que ha sido el curso siempre y lo que va a seguir siendo después de que pase esta crisis, en otros años, no en este año, con sus componentes. Y lo que en principio estamos pensando hacer este año. Entonces, las clases teóricas son tal vez lo que casi menos cambia en total, en general. Vamos a tratar de hacer estas clases teóricas vía online, algo interactivas porque va a haber un chat, pero muy poco interactivas, pero son, bueno, clases teóricas. Lo que haremos será tratar de reducirlas en tamaño para que no sea algo tan pesado en la web. Y bueno, este modo de funcionar no es de todo diferente a tener una clase multitudinaria con muchos estudiantes. La asistencia a estas clases es libre, como es a los teóricos, solo que se van a dar, en principio en EVA, como dice ahí, pero bueno, utilizaremos otros métodos como este en caso de que EVA nos dé problemas en algún momento. Entonces, además de esto, de la grabación, perdón, de la clase online, tendremos también una grabación. Yo estoy grabando esta sesión en Meet, en el propio Meet, y estoy también grabándola en mi computadora a través de un software que graba lo que está pasando en mi pantalla. Entonces voy a tener dos videos, voy a poder elegir cuál de los dos lo subo, pero por lo menos tenemos como una especie de backup de que esto va a quedar registrado. Además de esto, vamos a subir el PDF de todas las clases y vamos a crear, no para cada clase tal vez, pero sí para cada tema, un foro de discusión. Y cuando digo tema, me refiero a que hay temas
que se dan en más de una clase, en 2 o en hasta 3, generalmente no más de 3. Entonces ahí crearemos foros, por ejemplo, la próxima, que es membrana plasmática, se da en 2 clases, el viernes y el martes. Esas 2 tendrán un solo foro de discusión. De paso ya les comento que, por lo menos en principio, mientras estamos ensamblando todo esto, podrá haber algunas clases que no sean dictadas online en directo, y eso probablemente sea el caso de la clase del viernes, donde lo que se hará será subir una grabación. Y ustedes van a tener el foro, y el PDF y todo lo demás. Miren la grabación primero y después, bueno, van al foro si tienen dudas. Esa es la forma en la que vamos a interactuar de forma un poquito más fluida. Bueno, después hay otra actividad que tenemos que siempre la venimos haciendo de los últimos años, ya van como 3, este sería el cuarto, que es esa actividad que llamamos autoevaluaciones, que están relacionadas con los teóricos, son una forma de evaluar, que ustedes mismos evalúen cómo están avanzando en el curso, si están entendiendo, si están pudiendo aprender las cosas que nosotros consideramos deberían aprender. Entonces, esas actividades normalmente son 6 en todo el semestre, para que no sean demasiado recargadas, pero aquí estamos pensando hacer un poquito más, una frecuencia un poquito más alta, dado el tipo de curso especial, y tal vez lo que hagamos sea que haya una autoevaluación por semana, o cuando finalizan temas, tal vez, por ejemplo, hagamos una autoevaluación ahora, cuando finalice membrana plasmática, hacemos una para estos 3 teóricos, después otra para los 3 teóricos que siguen, y así lo vamos a ir viendo. Por supuesto que les vamos avisando con tiempo. Estas autoevaluaciones están en EVA, y ustedes simplemente tienen que ingresar cuando nosotros les decimos. Hoy tengo que silenciar el WhatsApp en la computadora. Bien, estas autoevaluaciones, si bien no vamos a tomar en cuenta la nota o cómo les va la calificación, sí es obligatorio completarlas. Va a haber una calificación que es una calificación, por un lado, para ustedes, la individual es para que ustedes sepan cómo van, y después hay otra que es para nosotros, pero no para ver individualmente cómo le fue a cada uno, sino para ver cómo está la población de estudiantes, si están más o menos siguiendo el curso, o si se están perdiendo, o si no están entendiendo cosas. Esa es la idea de estas autoevaluaciones, es doble función. Y además lo que vamos a hacer para que realmente a ustedes les sirva para estudiar y aprender es que por el periodo que quedan abiertas las autoevaluaciones, las pueden hacer todas las veces que quieran. Quedan abiertas por un periodo, ya veremos cuánto es, para que no genere demasiado ruido, que haya muchas cosas activas al mismo tiempo, pero en ese tiempo ustedes pueden hacerlo 10 veces si les da el tiempo de hacerlo 10 veces. Entonces, eso les sirve para, bueno, ir mejorando ustedes mismos. Tómenlo si quieren como un juego, es una forma de meterse un poco en el curso. Bueno, las clases prácticas, ese son el mayor desafío que tenemos por lejos, no se parece a lo que es esto del teórico. Entonces, como pensamos hacerlo en principio, las clases prácticas, vamos a mantener los grupos que tenemos y mantener los horarios que tenemos. Ustedes ya se inscribieron, y Bedelía, o ustedes se inscribieron a un horario, o Bedelía les asignó un horario si ya estaban llenos los grupos. Podemos atender físicamente, ya sea online o en físico, digamos, en presencial, 10 grupos de práctico, y es lo que vamos a hacer. Son 10 grupos de práctico que tienen unos 18 estudiantes cada uno, y en esos grupos, como son pequeños, ahí puede haber una interacción mucho mayor. Esa es la idea, que haya más interacción ahí, y van a ser los que serían los ayudantes originales de esos prácticos, con el apoyo de algún otro docente, van a ser quienes se van a encargar de cada una de esas prácticas para guiarlos, ayudarlos a ustedes. ¿Y cómo vamos a hacer? Bueno, no van a haber experimentos, obviamente, pero sí vamos a tratar de funcionar con ejercicios o cuestionarios o una actividad donde se pueda interactuar y aprender un poco más un tema puntual desde el punto de vista práctico de la biología celular. O sea, aspectos experimentales, pero vistos de forma teórica o con ejercicios. Eso es lo más que podremos hacer. Hemos pensado varios prácticos de esos, ahora yo me olvidé, son 5, si mal no recuerdo. Los tienen, eso está subido el cronograma último a EVA, y también a la página web de facultad. Así que ahí pueden ver más o menos cómo lo planteamos hacer. Como les digo, todo esto es plástico y lo vamos a ir anunciando y completando en los próximos días. La idea es que las clases prácticas no empiecen hasta después de la Semana de Turismo. O sea que el 13 de abril, lunes 13 de abril, a quien le toque estar en el grupo que está el lunes, ese lunes ya van a tener clase. Pero
Eso es ahora, se los digo ahora y puede cambiar en los próximos días, así que siempre estén atentos a los mensajes que les mandamos. La asistencia aquí será obligatoria, eso quiere decir que claramente nosotros, sea el método que usamos, sabemos quiénes están conectados. Ahora yo no estoy mirando los nombres, no me importa eso, pero sí, en el caso del práctico, se va a pasar una especie de lista, digamos, es importante que todos participen en las instancias prácticas. En principio, intentaremos implementar un sistema vía EVA, o puede ser que se utilice este mismo, Meet, o algún otro, eso está a estudio, pero también les informaremos con tiempo. Y además de esto, bueno, hay unas actividades que hacemos habitualmente, que normalmente son no obligatorias, que son libres, de asistencia libre. Habitualmente, por esa misma razón, tal vez va poca gente. Es una pena, porque son actividades súper interesantes en general, donde salimos un poquito de lo que es el curso normal y de lo más puramente académico, clásico, digamos, definido del curso, y tratamos de tocar otros temas relacionados con la biología celular, pero que salen un poquito, a veces relacionados más con la sociedad, o más con cuestiones experimentales más complejas que no da para verlas en el curso, pero tratar de verlos de una forma amena, digamos. Y bueno, esos talleres claramente no se pueden hacer de forma presencial, directamente de forma presencial decidimos suspenderlos, y si tenemos algo de oportunidad de hacer algo presencial con ustedes, van a ser algunos prácticos, ojalá lleguemos a eso. Pero no los talleres. Pero los talleres sí podrían, varias de las cosas que se hacen, o incluso nuevas, hacer online. Y una cosa que se nos ocurrió es que tal vez, por lo menos algunos de ellos, pueden ser talleres que se hagan con los grupos de prácticos. De acuerdo al cronograma de práctico que pensamos, tendríamos unos 9 prácticos este curso, cuando normalmente tenemos 14 prácticos. Por lo tanto, hay 5 semanas que quedan libres y podemos utilizar para esos talleres, que en ese caso funcionarían de forma parecida a los prácticos, serían de asistencia obligatoria. Tal vez, veremos, probablemente no con una calificación. Los prácticos de por sí también llevan alguna calificación, hay un informe que presentar, o sea, ahí les pedimos más participación de su parte. En los talleres va a quedar un poco más libre a la comunicación más confortable, digamos, sin que se sientan evaluados, pero sí es importante que asistan. Si decidimos hacerlo de ese formato, así que les informaremos. Serán, obviamente, en horarios, por ejemplo, en los mismos horarios de los prácticos, cosa de que no les coincidan con otras actividades. Hay que tener en cuenta que otros cursos, no sé si ya empezaron, pero otros cursos pueden estar haciendo actividades online, y el acuerdo hasta ahora es que lo hagamos en los mismos horarios habituales. Bien, seguimos adelante. Esto es el programa general del curso con los teóricos y quienes los dan. Eso queda subido en el PDF, no vale la pena que lo detalle ahora. Simplemente comentarles tal vez que el curso en sí está organizado en 3 módulos, 3 grandes módulos, pero no significa demasiado desde el punto de vista de lo que ustedes van a notar. O sea, el curso se da de forma continua. Hay un ruido como de cuchara y viene de mi compu. ¿De cuchara? No. Hay un pajarito cantando, pero no sé si hay una cuchara. No fui yo, juro que no, tengo las manos acá. Tal vez sea, pero es un ruido que se está colando. No lo estoy haciendo yo. Un pajarito era tal vez. Bueno, déjalo que cante. Lindo día. Bueno, seguimos. Estoy afuera, como todos se habrán dado cuenta, bueno, cuando vieron la cámara, ahora ya no ven la cámara, pero estoy en mi casa, en el fondo de mi casa, vivo en el Pinar, en la costa, así que pues, tengo la suerte y el privilegio de tener un poco de aire acá. Bueno, esto es lo que sería el cronograma práctico habitual, con los 14 prácticos que les mencionaba, que no vamos a hacer de esta manera, de ninguna manera, es imposible hacerlos así. Y este es el que pensamos, el cronograma práctico para este año. Van a quedar las listas de las dos cosas en el PDF, obviamente, así que lo van a tener ahí, donde hay 5 prácticas que se nos ocurrió, por lo menos por ahora, que podemos hacer no de la misma manera, pero lo mejor posible, de forma online, interactiva, y son esas 5 que aparecen ahí. Entonces arrancaremos con los prácticos de microscopía. El lunes 13 de abril tenemos el primer práctico de microscopía electrónico online. Y luego hay 4 prácticas, redujimos las 14 prácticas presenciales a 4 que consideramos muy esenciales, muy importantes
para que ustedes vean algunas cuestiones experimentales y las vivan, digamos, las hagan ustedes, porque la idea de nuestros prácticos siempre es que, por eso son grupos relativamente chicos, que ustedes manipulen lo más posible, que trabajen en el laboratorio. Entonces, estas 4 son algunas que tienen algunos experimentos que son bastante clave para la biología celular, o que no van a ver fácilmente en otro momento. Entonces, nos pareció esencial tratar de mantenerlas. Dependerá de lo que pase, obviamente, con la evolución de esto, que todavía no podemos tener la bola de cristal para saber el futuro. Así que, a priori, esta es la forma que se va a organizar el práctico. Bueno, acá hay un montón de datos que tienen que ver sobre todo con los prácticos presenciales. Como les digo, igual la asistencia es importante en los prácticos aunque no sean presenciales. Por supuesto que es esencial la puntualidad para aprovechar. Van a ser más cortos los prácticos online que los prácticos habituales, que normalmente son de 3 horas. Estos van a tener entre media hora y 1 hora máximo, es la idea de parte interactiva. Va a haber otras cosas complementando la falta de ese tiempo, ¿no? O sea, la idea es que ustedes trabajen, pero fuera de la parte interactiva, que va a ser un poco más corta. Cualquier tema que tengan con los prácticos puntualmente, dirigirse por favor a la encargada de los prácticos, que como les decía antes es María José Arezo. Ahí abajo aparece un email, que es una cuenta de Gmail, a la cual ustedes se pueden comunicar con ella, idealmente de lunes a viernes en horario razonable de 8 a 16, es cuando ella va a contestar en todo caso los emails. Así que cualquier cuestión de práctico se comunican ahí con ella. Bueno, después está el tema del examen. Seguramente vamos a tener otras chances de hablar en detalle. Acá no quiero perder demasiado tiempo, tan lejos que estamos todavía de llegar al examen, en explicarles cómo funciona, pero sí importante que son 2 partes, una parte práctica y una parte teórica. Las 2 se dan el mismo día, no se corrige una antes de hacer la otra, sino que ustedes van y hacen las 2 partes, y después se corrige todo junto, y el resultado de las 2 es lo que define aprobación o no aprobación, o la calificación que tengan, de la forma que se explica ahí en detalle. Acá mejor no entro mucho en detalle en cómo se cuentan los puntos, eso lo vamos a ir viendo a lo largo del curso. Luego aquí, y esto tampoco voy a detenerme en esto hoy, porque no vale la pena perder el tiempo con esto, aprovecharlo mejor para otras cosas. Les dejamos como ejemplo un examen de teórico, que tienen 5 preguntas, de las cuales siempre seleccionan una para descartar. O sea, tienen que contestar 4, no pueden contestar las 5, solamente son 4. Son preguntas diversas. Y luego el examen práctico, donde son 6 preguntas con 4 partes cada una, donde tienen que contestar todo lo que pueden, pero tienen que contestar todo, y todo se corrige. Cada una de las cosas tiene sus puntajes, etcétera, eso está explicado en la otra diapositiva, y estos exámenes prácticos están apoyados con imágenes. La idea es que cualquiera de estos exámenes sean presenciales. Obviamente, ustedes ya sabrán que el periodo de julio fue eliminado inicialmente por facultad para poder acomodar el primer semestre. Veremos cómo evoluciona esto en el futuro y qué tipo de exámenes podemos tomar, pero por ahora seguimos con la idea de que los exámenes van a ser presenciales. Bien, para estudiar este curso hay un libro esencial, que es Biología Molecular de la Célula, de Alberts y colaboradores. Muchos de ustedes probablemente ya conocen este libro. La última edición en inglés salió en 2014, es ese libro de tapa azul que ven ahí. En español creo que ahí va en 2016, la 6ª edición, también existe. Ahí dice abajo que está disponible en biblioteca. Bueno, no van a ir a biblioteca ahora, pero si ustedes van a la sección bibliografía de EVA, ahí van a encontrar links, que no son links legales, a ediciones del libro que están en mi cuenta propia de Drive, libres para que ustedes puedan bajarlos en PDF. Esto es algo que yo, obviamente, normalmente no haría. Hay otros métodos, ustedes pueden saber cómo conseguir los libros, pero dadas las circunstancias especiales, tomé esa decisión a mi riesgo de poner disponibles a través del EVA, es decir, eso no se los voy a dar por acá ni por otro lado, a través del EVA, o sea, solamente para los estudiantes matriculados, esos links. Hubo otra estudiante que puso otro link, lo cual ya le agradecí en su momento, fue un lindo gesto para el Bruce Alberts también.
Este es el curso, el libro principal. La edición en español que pude conseguir es esta, que es la 5ª edición. Todavía está muy bien. O sea que si ustedes no leen bien el inglés, no se sienten confortables con leer el inglés, ahí está la versión, la 5ª edición en PDF, que está más que bien para este curso. Idealmente yo diría mantenerse entre la 5ª y la 6ª edición. Después les voy a comentar brevemente, la 4ª edición también está disponible a texto completo ya desde hace mucho tiempo, pero es un poco vieja. Pero bueno, en el caso de que solo sea la única que puedan acceder, porque esa es la que sí está legalmente a texto completo, bueno, igual sirve para un montón de cosas. Es una ciencia que evoluciona y avanza muy rápido. La biología celular como parte de la biología es un aspecto que evoluciona rapidísimo, por lo tanto, ya libros como este que tiene 12 años, la 5ª edición, lo recomendamos todavía, pero ya puede tener algunas cosas que estén pasadas de época. De todos modos, bueno, va a servir, por supuesto, y lo vamos a tener en cuenta lo de ese libro. La página web ya se las presenté, eso lo dejo ahí, queda el link. Y el EVA, nuevamente, y para los que llegaron más tarde, sigue sin clave por ahora. En algún momento seguramente le pongamos una clave para que no quede de acceso totalmente libre a todo el mundo. Y sería esa BC 2020, pero por ahora sigue sin clave. Bueno, hay soporte, apoyo para los prácticos que, claro, esta vez son especiales. De todos modos, hemos decidido subir tanto lo que llamamos guía del estudiante, que da una información general, como el librillo de actividades prácticas. Los hemos subido a EVA, creo que están completos ya, o están por subirse. Los clásicos, digamos, que esos son los que les van a servir para estudiar y nos importa a nosotros que tengan lo que son los prácticos habituales y que se familiaricen con ellos. De alguna forma los discutiremos, supongo, en los prácticos, aunque no los hagamos iguales. Porque después va a pasar que pasa el tiempo, ustedes van a dar el examen dentro de 2 años, o bueno, 1 año y medio, o como sea que antes que se les venza, y a lo mejor ya cursaron otros estudiantes que lo cursaron de forma presencial y no vamos a estar tomando exámenes distintos para cada uno, seguramente van a ser iguales, por lo tanto es importante que ustedes tengan acceso a esto, que es lo que todo el mundo ha visto siempre y seguirá viendo, esperemos. Y aparte, de todos modos, ahí está la información general para entender los prácticos, aunque sean online. Así que usen esos librillos de actividades prácticas y de guía del estudiante como una guía justamente para estudiar y prepararse para los prácticos, aunque tengan en cuenta que estamos adaptando los prácticos a algo un poco diferente. Las actividades básicas van a ser las mismas, salvo las experimentales. Siento un ruido ahí, alguien está con el micrófono conectado. Por favor, en lo posible, desactiven sus micrófonos, todos, y cámaras, para evitar que se cuelgue la conexión. Bien, entonces actividades prácticas no decimos mucho más. Bueno, es importante este sitio, sí, esto va a quedar colgado también. Algunos de ustedes ya tendrán acceso. Este sitio PubMed es un sitio donde se puede acceder a bibliografía científica, especialmente en áreas de las biociencias. Así que es un sitio bien importante para encontrar artículos científicos y de repente revisiones, etcétera. Por supuesto, está todo en inglés, pero es extremadamente recomendable que accedan a él. Hablando del inglés, ya que lo mencioné acá, no es mala idea aprovechar, si tienen algo de tiempo libre ahora, agarren alguna de esas apps que hay en los celulares, si ustedes no manejan el inglés, altamente recomendable que lo hagan. Están en el momento de empezar a prepararse para eso, porque en el futuro, en este curso no va a haber tanto de inglés, pero hay cursos más avanzados y sobre todo ni hablar en el funcionamiento de la carrera, donde el idioma inglés es esencial. Entonces, desde ya, cuanto antes empiecen a hacerlo mejor. Y no sé, yo, por ejemplo, he usado una aplicación que se llama Duolingo, es muy buena para aprender idiomas. Hay otras que me han mencionado, como Babel, seguro ustedes podrán encontrar. Altamente recomendable que desde ya traten de estudiar un poco de inglés, los que no lo han hecho de forma más formal, aunque las aplicaciones funcionan bien, de verdad. Y que lean, traten de leer artículos, leer los libros en lo que puedan en inglés. Tal vez en principio lo que no sea esencial, lo que sea más como por diversión si se quiere, pero lean artículos científicos, váyanse familiarizando con el idioma.
bueno, lo van a tener que usar. Es el idioma universal, es el idioma científico elegido, entonces es la forma en la que se van a comunicar con sus colegas en el futuro. Bueno, en ese mismo sitio, que es el sitio de NSBI, la Biblioteca Nacional de Ciencias, bueno, no importa, pero está relacionada con el NIH de Estados Unidos. Ahí tienen acceso a esto, a PubMed, pero también tienen acceso a otro sitio que se llama Books, dentro de eso mismo, dentro del propio buscador incluso, donde hay una cantidad de libros subidos a texto completo en formato HTML, que tal vez no es lo más cómodo, no es para bajarlo e imprimirlo, es para mirarlo en la web, en la pantalla. Y están libros como el Bruce Alberts, la cuarta edición, y un montón de libros más de biología celular, libros de biología del desarrollo, o sea que ahí realmente hay bastante información de la que nos importa para nuestro curso. Son a esta altura ya libros un poco viejos. Cuando los subieron inicialmente eran libros bastante nuevos, no los han actualizado, eso obviamente requiere seguramente dinero y mucha negociación con las editoriales, y se ve que no lo han logrado por ahora. Pero bueno, igual lo tienen como alternativa a los PDFs. Bueno, aquí es donde haría una pausa, porque acá termino con la parte de presentación del curso. Yo no sé muy bien cuánto va de tiempo, pero voy bastante pasado de tiempo. Empezamos un poco tarde, pero igual voy muy pasado de tiempo. Pero voy a detenerme para ver si en el chat hay algún comentario. ¿Dónde estamos? Acá. A ver. Uy. Hay muchos. Upa. Muchos comentarios. Esto es un poco raro así. Tómenlo esto como un pequeño descanso mientras yo trato de ver si hay algo que valga la pena. Todo bien, me dice Cecilia. Gracias, Cecilia. Bien. Me dice Cecilia que las preguntas en general están, las que hubieron podrían estar ya respondidas. Bueno, los chistes los vamos a dejar de lado. Sí, lo increíble es que yo no sentí ese ruido que sintieron todos, probable que fuera mío. En este momento estoy escuchando una máquina que está trabajando en alguna calle por ahí. Puede ser eso. Bueno, muy bien. Entonces, si les parece, seguimos adelante y entramos en el tema especial que vamos a ver hoy, que es el tema de microscopía. Me piden que confirme que los prácticos comienzan el 13 de abril, pero eso sí ya lo hice. Sí, en principio sí, pero o sea, confirmar en este momento es difícil confirmar cualquier cosa. Nuestro plan es comenzar los prácticos el 13 de abril después de Semana de Turismo. Ese sería el primer práctico, microscopía 1. Y eso lo vamos a ir anunciando. O sea, ustedes estén atentos siempre a todos los comunicados que vamos a mandar vía EVA. EVA se supone que a partir de la semana que viene, del lunes que viene, ya está funcionando bien. Ellos pidieron tiempo esta semana para trabajar, por eso es que no está funcionando a full. Pero esperemos que ya la semana que viene todo esté funcionando súper bien y mucho mejor en EVA. Incluso puede pasar, y eso también, bueno, veremos cómo les avisamos. Tenemos los emails de muchos de ustedes. Por favor, la gente que no le llegaron los emails, mándenme a mi email personal su dirección de email, así los agrego a la lista. En caso de que no nos podamos comunicar por EVA, esa es la vía alternativa que tenemos. No es la de elección, pero es la alternativa. Bien. Entonces, sigamos con la clase. Estoy matando la pantalla a todos, me dice. Yo creo que si voy ahí, ahora... pero tengo que poner la presentación. Creo que estoy con la pantalla completa directamente. Bueno. Siempre, muchos de ustedes capaz que están recursando. A ver qué dice acá, capaz que... Sofía hace una pregunta que yo difícilmente pueda contestar del todo. Bedelía maneja las habilitaciones a los cursos de acuerdo a las
aprobaciones que tienen. Si tienen aprobado, no sé, es una pregunta a hacerle a Bedelía. Sofía y cualquiera que tenga dudas de este tipo respecto a si están habilitados a cursar biología celular, les recomiendo que llamen por teléfono a Bedelía en el horario de 10 a 14, que es cuando están atendiendo, y ellos seguro les van a poder decir cómo están manejando ellos. Eso en cuanto a la habilitación legal, digamos, formal para hacer el curso. Eso no impide, si no los habilitan en este momento y mientras funcionemos bien así como estamos funcionando ahora, no impide que puedan participar de los teóricos y de otras actividades, utilizar el EVA, etc. Puede pasar que sí, por una cuestión de número, tengamos que restringir a los grupos correspondientes y habilitados los prácticos. Pero bueno, nuevamente voy a eso. Todo es plástico en este momento, no hay nada que podamos decir está fijo. Entonces les recomendaría a los que tienen dudas respecto a su habilitación para cursar, que averigüen en Bedelía. Que si la respuesta en Bedelía es negativa en este momento, no se den por vencidos. Si les interesa, realmente tienen ganas de hacer el curso de todos modos, comuníquense con nosotros y háganselo saber a Bedelía, que tal vez igual ellos se comunican muchas veces con nosotros cuando hay un estudiante que pide para cursar un curso a pesar de que le falta algo. Pero como les decía, lo único que yo diría es que sí o sí esto no es un curso para estudiantes que recién ingresan a la facultad, no es para estudiantes de primer semestre. Entonces, si ustedes ya están en segundo año, seguro, y si ya cursaron biología, hicieron sobre todo, si hicieron química, yo creo que ya están en condiciones de hacerlo, más allá de lo reglamentario. Pero no es recomendable de ningún punto de vista, y sin entrar en reglamentos, es una cuestión de que no lo van a poder aprovechar bien si son estudiantes de primer semestre. Yo ya lo comenté antes y insisto con eso para que no pierdan el tiempo, digamos, básicamente. Bien, entonces, entrando a la cuestión más de tema. Alguien le puede pasar a María el link, capaz que no le llegó el mail. Bueno, entonces, siempre empiezo, los que ya recursaron, los que están recursando ya seguro ya los tiene aburridos porque ya van un par de años, por lo menos, 3 años que vengo presentando esta diapositiva cuando entro a este tema, así que probablemente sepan de qué se trata esto. Acá la interactividad está un poco limitada, pero hago la breve pregunta de si alguien sabe esa pintura, qué es lo que está representando. Yo voy a mirar el chat a ver si hay algún comentario. No es Roma, Bruno. Londres, sí. Londres. Ahí Matilda dio la respuesta correcta. Es el incendio de Londres. ¿En qué año? No, ¿en qué época, por lo menos? 1666, bien. Hay gente que le gustan los datos siempre. Es correcto, 1666. Bueno, ¿por qué lo muestro? Ahora les voy a... vamos a ir a la pantalla de vuelta. ¿Por qué les muestro esto? Me dirán, bueno, puede ser porque quiero mostrarles una situación catastrófica como tal vez la que estamos sintiendo, que vivimos en este momento. Voy a correr un poquito esto porque me está dando el sol muy de lleno. Cambio el ángulo. Espero que no se vean calzoncillos colgados. No. Entonces, ¿por qué esto? Por una parte, en este caso sí tiene algo de eso, aunque en realidad, como les digo, lo muestro siempre, porque tiene que ver con un personaje importante de Londres de esa época. Londres fue asolado por un incendio que comenzó, casi todas las construcciones eran de madera y, mal no recuerdo, cerca del puerto comenzó un incendio y se esparció por la ciudad de una forma rapidísima. Se quemó una parte enorme de la parte central, más histórica, clásica de Londres, que tuvo que después reconstruirse. La reconstrucción esa fue un trabajo, un desafío enorme, un trabajo muy arduo, pero fue posible y se hizo. Y cualquiera que vea Londres hoy no queda absolutamente ningún rastro de ese incendio, excepto por un obelisco que hay en un lugar que conmemora el evento y sobre todo conmemora la reconstrucción y la gente que trabajó en esa reconstrucción. Bueno, uno de los personajes que trabajó y que fue encargado de diseñar parte importante de la reconstrucción de Londres, no era un arquitecto y no era un político ni un economista, era un
investigador, podemos llamar científico, claro, en el siglo XVII los conceptos eran un poco más borrosos, pero sí era alguien con una cabeza sin duda muy científica, como mucha gente de su época, una persona que cubría muchos campos, desde la matemática a la astronomía, las biociencias, la física, escribía, de todo, ¿no? Estoy hablando de Robert Hooke, realmente un personaje muy importante del siglo XVII en el mundo, en Inglaterra especialmente, en Reino Unido, y que se lo reconoce como también uno de los que participó en este invento magnífico que fue el del microscopio como lo conocemos hoy. Y digo que participó porque si uno empieza a mirar, el microscopio es algo que se inventó como muchas veces y de muchas maneras. Hay microscopios simples, que son las lupas, y hay microscopios compuestos, como el que usaba Hooke, que fabricó Hooke, y que tal vez nuestros microscopios de hoy se parecen más al microscopio de Hooke. Entonces, en ese sentido, podemos considerarlo el inventor del microscopio moderno, si se quiere, aunque hubieran otras invenciones muy similares. Entonces, ese microscopio inventado por Hooke tenía todo lo esencial que tiene un microscopio de hoy. Tenía, y ahí yo, no sé si ustedes ven mi cursor, y acá les voy a pedir, a ver si a mis compañeros si se ve la flechita cuando yo señalo. En el esquema que aparece ahí en negro, aparece una lente arriba y otra lente pequeña abajo. Esas lentes son las mismas lentes, los mismos sistemas de lentes que tenemos ahora. Esta lente es la que va más cerca del ojo, el ojo va por acá, se aplica ahí, tiene como una parte que cubre un poquito los párpados para que no moleste la luz exterior, y luego hay una lente más pequeña que va más cerca del objeto. Esta del objeto se le llama objetivo, lente objetiva, y esta otra lente ocular. Es lo mismo que los microscopios actuales. Y eso montado en un tubo, como el que ven acá, puesto en un sistema que permitía cambiar el ángulo, cambiarle la posición, el foco, y el objeto plantado por acá. Esto precisaba una iluminación, que podía ser iluminación natural, que si alguien ha estado en Reino Unido sabe que es algo bastante difícil de conseguir. Por lo tanto, lo que inventó Hooke fue un iluminador con una lámpara de aceite, un frasco esférico de vidrio que llenaba con agua, entonces se convirtió en una lente convergente muy potente que hacía converger los rayos de luz sobre el objeto. Y con eso lograba iluminar de forma muy potente, por ejemplo, una hojita que está ahí, y ver en mucho detalle aspectos microscópicos de ese objeto y de muchos otros. De hecho, él publicó un libro llamado Micrografía en el que describe sus hallazgos. Y en ese libro mostró esta foto. Esto es una foto, pero lo que hizo fue un dibujo, no había fotografía en esa época. Este dibujo, hecho por Hooke, muestra una lámina de corcho cortada muy, muy delgada. Y ahí lo que ven en esa lámina es como una especie de red, dos redes, de hecho, dos pedazos del corcho cortados en distintos sentidos, y eso es lo interesante. Este es en sentido longitudinal y este es en sentido transversal. Y él descubrió eso que él interpretó como pequeñas celdas. Él vio como celdas en eso y le pareció que eso tenía que ser importante de alguna forma para la vida, que podía ser algo muy central a los elementos biológicos. Él le llamó así, pequeñas celdas, en inglés, little cells. En inglés hoy en día todavía le llamamos cell a la célula, y célula no quiere decir otra cosa que little cell. Esa es una traducción, es pequeña celda. Entonces, él acuñó por primera vez el nombre de célula para aplicarle a estos huecos que encontró en el corcho. El corcho, ustedes saben, es materia muerta, ya es la corteza, viene de la corteza de árboles. Las células ahí ya no están, pero queda la pared celular y queda entonces el hueco donde estaban las células. Realmente eran celdas, eran pequeños espacios. Esto fue parte de lo que después se unió más adelante para construir la teoría celular, que fue parte de uno de los tantos fundamentos para ir entendiendo cómo se organizan los seres vivos. Todo a partir de ese invento del microscopio. O sea que desde esa época, desde el siglo XVII, el microscopio viene siendo muy importante para la biología celular, sin duda. Y acá pegamos un salto enorme de 200 años, donde vemos a la izquierda un microscopio electrónico. Este microscopio es el mismo modelo, muy parecido al microscopio electrónico que está montado en la Facultad de Ciencias, en el subsuelo, en la planta baja, cerca de la cantina. Algunos de ustedes que hayan pasado por ahí habrán visto el cartel de unidad de microscopía electrónica.
Y bueno, este es uno de los talleres que hacíamos ir a visitar este microscopio. Esta no es una foto de ese mismo, pero es uno muy parecido. Este, como ven, ya acá hay una cuestión de tamaño. Los microscopios electrónicos, por cuestiones físicas, suelen ser bastante más grandes. Tienen condiciones especiales, como por ejemplo, acá no estamos funcionando con luz, sino con electrones. Estamos iluminando el objeto con electrones. Y ese invento requirió un cierto desarrollo de la humanidad en la electrónica, en manejo de los electrones, de la electricidad, etcétera. Y es un invento de los años 30 avanzados y que recién se aplicó bien a la biología hacia los años 50. Entonces, es algo relativamente reciente comparado con, ¿qué dije? 200, 300 años respecto al invento de Hooke. Entonces, esto no solo el invento en sí del microscopio, sino lo que importante fue la aplicación en biología, por varios investigadores, pero sobre todo algunos de los que están acá, estos tres, por ejemplo, recibieron el premio Nobel de Medicina, Fisiología y Medicina en el 74, justamente por ser quienes empezaron a estudiar en detalle las células, y bueno, de ahí surgen todos los conceptos que tenemos hoy de organelos subcelulares como los conocemos. Sabemos lo que es un retículo endoplásmico rugoso, que es lo que aparece en la imagen, gracias a que se pudo ver en un microscopio electrónico en algún momento reciente, hace unas décadas, nada más, no hace tanto tiempo. Y así pasa con otros organelos. Entonces, quería comentarles sobre esos dos grandes inventos, digamos, que han sido esenciales para el desarrollo de la biología celular como la conocemos hoy. La biología celular fue una antes del microscopio electrónico y fue otra después del microscopio electrónico, claramente. Y a eso se suman otras técnicas de las cuales vamos a ir hablando a lo largo del curso, que van construyendo esto que llamamos, esta disciplina que llamamos biología celular. Aquí hay una comparación entre los dos microscopios, muy simple, muy básica, para mostrarles esos componentes esenciales. Los microscopios de luz tienen su lente objetiva. Acá está al revés el microscopio de luz, está puesto para arriba, está dado vuelta, patas para arriba, para compararlo con el microscopio electrónico, que es como un microscopio de luz, patas para arriba. Entonces, vemos el objeto estaría acá, en esta línea celeste sería el portaobjeto, lo rojo sería el objeto, el espécimen. El objetivo, la lente objetiva, es una lente convergente que está aquí, que genera una imagen que es tomada por otra lente, que es la lente ocular, ¿sí? Que es la que está cerca del ojo. Y el ojo, entonces, a su vez también hace su procesamiento, obviamente, con lentes y con su retina, para terminar de formar la imagen completa. Esta conformación de microscopio requiere del ojo, o sea, no podemos poner una pantalla acá y ver una imagen. Está hecho, diseñado como para que una persona ponga el ojo aquí. Esto hace que el aumento, como dice por aquí, se va a calcular de acuerdo a la cantidad de veces que aumenta el objeto cada una de estas lentes. Entonces, si esta lo aumenta 10 veces y esta lo aumenta 10 veces, el aumento total va a ser de 100. ¿No? Es una simple multiplicación de los aumentos individuales. La fuente de iluminación, muy parecida a la de Hooke. Hoy en día usamos lamparitas. Este dibujo es viejo, tan viejo que hay una lamparita de tungsteno. Todavía se usan lamparitas halógenas de tungsteno para muchos microscopios, pero poco a poco se está pasando a otras formas de iluminación. Obviamente el LED como iluminación esencial, básica, y después vamos a ver, bueno, existen iluminaciones especiales como láser, etcétera, para la luz. Pero la idea es la misma. Va a haber, después de la fuente de iluminación de luz, va a haber una lente convergente que hace converger la luz, genera un cono de luz que ilumina muy fuertemente y de forma homogénea el objeto, y eso es lo que es tomado entonces por la lente objetiva. ¿Qué pasa en el microscopio electrónico? Bueno, en el microscopio electrónico, primero, ya no usamos luz. Y eso es importante recordarlo. La luz ya no entra en juego acá. Acá estamos trabajando con electrones. Bueno, ¿cómo hacemos para generar una imagen con electrones? Lo primero que tenemos que hacer es hacer que los electrones estén libres y puedan entonces acelerarse en el espacio, o sea, que se muevan a cierta velocidad. La forma es con esto que se llama el electron gun, o pistola electrónica, o cañón electrónico, donde generalmente es un filamento de tungsteno, esto que está aquí, hay otros modos de hacerlo, que generan una nube de electrones libres, que cuando se les aplica un potencial eléctrico muy grande, estoy hablando de miles de voltios, decenas de miles de voltios, ese potencial eléctrico enorme hace que esos electrones que son producidos acá salgan de aquí y se aceleren hacia abajo, en este caso, con una enorme velocidad. En ese movimiento los electrones también adoptan un comportamiento ondulatorio, comparable al de la luz.
con una diferencia, y que después vamos a entender por qué esto es importante. La frecuencia de esas ondulaciones es mucho más alta que la de la luz. ¿Sí? Y ahí está la clave, el truco de por qué el microscopio electrónico nos va a permitir ver estructuras más pequeñas. Esos electrones que fueron acelerados y están viajando van a entonces empezar a ser deformados por lentes, comparables a las lentes del microscopio de luz. Solo que, claro, si ponemos una lente de vidrio frente a los electrones no van a poder pasar. Los electrones tienen masa, ¿verdad? Entonces necesitamos otra cosa, que usamos habitualmente lentes electromagnéticas. Entonces hay un electroimán que es regulable, y que entonces eso lo que va a hacer es generar un cono de luz, y esto es una lente condensadora, genera un cono de luz, perdón, un cono de electrones, un cono de unas de electrones, sobre un objeto. El objeto acá, nuevamente tenemos el problema de la masa, tiene que ser un objeto extremadamente delgado, tiene que tener muy poca masa que tienen que atravesar los electrones para que algunos electrones puedan atravesar la muestra. Y entonces los electrones que atraviesan son los que van a generar la imagen, que es tomada por una lente objetiva. Claramente no hay una lente ocular después, porque no podemos poner el ojo frente a los electrones, o lo podemos hacer, pero no vamos a ver nada, y lo único que vamos a hacer es irradiarnos con radiación beta, no sirve de mucho. No vamos a ver una imagen. Entonces, lo que hay es una lente objetiva, que toma esos electrones y forma una primera imagen, y luego una lente proyectora, que vendría a tomar el lugar de la lente ocular, pero que ahora en lugar de generar una imagen que puede ver el ojo, lo que hace es proyectar esto, por ejemplo, en una pantalla fosforescente. A ver que me está llegando un mensaje, perdonen que dejé... Perdón. Ese sí fui yo. Esto se proyecta, es necesario proyectarlo. Puede ser en una placa fotográfica, puede ser en una pantalla, puede ser en un sensor de una cámara. Hay sensores hoy en día de cámaras digitales que son capaces de captar los electrones y generar entonces una imagen a partir de eso. Y esa es la forma en la que se va a generar la imagen. Siempre va a ser en este caso una imagen que estamos viendo a través de algo, nunca la vamos a ver directa. Acá hay un tema con escalas, esto no voy a entrar mucho en detalle. No, espero que, discúlpenme que debería haber... ¿Se cortó? Sigue bien, dice Cecilia. Bueno, espero que los estudiantes lo estén viendo bien. Supongo que me van a decir si mis colegas, si ustedes empiezan a chillar que se les cortó. A ver, podemos chequear si está todo el mundo conectado. Disculpen que detengo un segundo. Tenemos 116 conectados. Parece que todo está muy bien. Bueno, seguimos con la presentación. Está bien. Bueno, esto es nada más que para darles una idea de las escalas. Esto es tomado del Bruce Albert, no voy a entrar en detalle de esto, pero sí, primero, bueno, un mensaje importante de este esquema, que es súper sencillo, el de arriba. Nosotros podemos ver esto bien con el ojo, a simple vista, nuestro dedo pulgar. Podemos llegar a ver esto, que son los dermatoglifos, ¿no? Las huellas dactilares. No tan bien como en este dibujo, pero lo llegamos a ver. Yo ya no, tengo presbicia. Ustedes sí, que son jóvenes. Pero esto no lo vemos. Ya un corte de la piel y ver las células ya no lo vemos a ojo. Acá saltamos a nivel microscópico. Precisamos un microscopio. Y si ya queremos ver el interior de las células, el microscopio de luz nos empieza a quedar corto. Y el detalle, como esta imagen que se ve acá, tampoco se ve. Eso requiere un microscopio electrónico, y ni hablar para llegar acá, y ni hablar para llegar acá. Todo lo que ven por abajo son estructuras macromoleculares que no se ven así, por lo menos con el microscopio. Algunas de estas imágenes, como la estructura tridimensional del ribosoma, terminó deduciéndose en gran medida gracias a la utilización de microscopios electrónicos de forma muy especial. No es simplemente generando imágenes como lo que vimos recién, pero se puede hacer. Ya después, no, pasamos a otros métodos. Entonces, estamos muy limitados, y eso siempre hay que recordarlo, por leyes físicas, que vamos a tratar de repasar en un ratito, respecto a hasta dónde llegamos, hasta dónde podemos ver. Y vamos a tratar de entender por qué. Y acá una cosa que ven es, bueno, justamente los límites del ojo desnudo, del ojo simple, de la simple vista, ¿no? Del microscopio de luz. Ahora vamos a ver que existe una cosa que se llama superresolución en microscopía de luz, y eso ha sido una revolución de los últimos años, que llevó un premio Nobel relativamente reciente también, a quienes desarrollaron los primeros microscopios de superresolución, pero nos quedamos cortos.
llegamos a decenas de nanómetros apenas, como límite de resolución. Para llegar más abajo, a estructuras más pequeñas, tenemos que usar un microscopio electrónico, que también tiene un límite, que está en la fracción de nanómetro, pero eso en condiciones súper excelentes que generalmente no son dadas por las estructuras biológicas. Entonces, tenemos limitantes para mirar el microscopio. Y se los voy a ilustrar con esta imagen, que es la misma imagen que les mostré al principio. Esto no importa mucho lo que es una célula de la epidermis de un pez, un embrión de pez en realidad, donde estamos marcando el ADN con verde y los filamentos de actina en rojo, filamentos de actina que son elementos del citoesqueleto, de los cuales vamos a hablar más adelante. Pero bueno, se ve bastante bien esa imagen, estarán de acuerdo conmigo, pero se podría ver mejor. ¿Qué hacemos para verla mejor? La aumentamos. La aumentamos 4 veces y sin duda vemos mucho más detalle, la entendemos mejor, nuestro ojo la puede ver mejor en una pantalla, seguramente en los celulares también, si los que estén siguiendo por celular la ven mejor, y vamos bien. ¿Qué pasa si lo aumentamos 4 veces más? Queremos ver mejor que eso, vamos a mirar el núcleo. Eso es lo que pasa al aumentar 4 veces más. Tal vez si la pantalla que tienen es muy chiquita, vean mejor. Los que tienen una pantalla grande, tal vez ya noten que algo no está bien. ¿Y qué pasa si lo aumentamos 4 veces más? 64 total respecto a la imagen anterior, inicial. Un desastre, no estamos viendo mejor, ¿no? Estamos viendo una mancha verde con manchitas un poco más oscuras, no se ve. Queríamos ver la cromatina, queríamos ver las histonas, el ADN dentro del núcleo, no se ven. ¿Qué está pasando? Bueno, justamente de eso vamos a tratar de hablar ahora. Ese concepto, esa idea de que no por aumentar el tamaño de la imagen se va a ver mejor, es importante tenerlo en cuenta, importante saberlo, importante tener en cuenta que hay otro concepto importante. Más allá de la magnificación o el aumento, tenemos que tener en cuenta la resolución. Y seguro que ustedes todos tienen en la cabeza la resolución. La resolución es algo que nos persigue hoy en día con las pantallas. Las pantallas de baja resolución se ven muy mal. Las pantallas de alta resolución se ven muy bien y con mucho detalle. Podemos tener pantallas grandes, gigantes, de 52 pulgadas más. La gente compra pantallas que ocupan toda la pared. Eso funciona solo si hay alta resolución en la imagen. Si la imagen es de baja resolución, lo que van a ver son una cantidad de puntitos que se prenden y se apagan y va a ser muy difícil ver la imagen. Entonces, claramente la resolución es tan importante como el aumento, por lo menos. De hecho, algunos dirían que más, pero los dos son importantes, si no, no podemos ver. La resolución implica que entonces podemos discernir objetos con cierto tamaño. El ejemplo de la izquierda ahí es muy básico, muy sencillo, y eso es un libro que tal vez ustedes conocen, que usaba en Introducción a la Biología, donde tenemos dos objetos que son dos caritas. Entonces, con una imagen de baja resolución, un microscopio, supongamos, de baja resolución, no las podemos separar, las vemos como una mancha. La imagen real es esta que está acá abajo. Y si tenemos mejor resolución, tal vez vemos 2 puntos, pero tal vez no veamos el interior. ¿Vale? Solamente en la resolución ideal, que no existe, veríamos los detalles perfectos. Acá con un ejemplo más concreto, y esta imagen fue tomada en un microscopio nuestro, que está en el piso 7, en biología celular. Las tomé yo, son 2 imágenes de preparaciones histológicas, la misma preparación histológica, un corte de intestino, donde estamos viendo una célula intestinal, un grupo de células, un epitelio, y lo estamos viendo al mismo aumento en la imagen. Pero la diferencia es que esta imagen de la izquierda fue tomada con una lente que tiene una cosa que se llama límite de resolución máximo, y ahora vamos a ver después cómo en una lente podemos determinar eso, que llega hasta los 420 nanómetros. Y eso en condiciones ideales, ¿no? Una resolución ideal de 420 nanómetros para esta lente que usé acá. Ya no me acuerdo de los aumentos que tenía. Y esta otra tenía un límite de resolución calculado, ideal, de 250 nanómetros. Fíjense la diferencia, no en el tamaño es el mismo, en la calidad de la imagen. Entonces, claramente, el límite de resolución es algo importante. Y acá, bueno, ilustrar un poco más por qué la resolución, discúlpenme, estoy afuera y está pasando el vendedor de garrafas de gas. Por suerte, estamos escuchando Beethoven en todo caso. Bien, ¿a qué se debe? ¿A qué se debe esta incapacidad para resolver bien objetos pequeños? Bueno, se debe a este fenómeno que se conoce como difracción. La difracción es probable que ustedes lo hayan estudiado alguna vez en física en el liceo, o ojalá si usaron física también en facultad lo hayan visto. Es algún fenómeno que ocurre a escala pequeña, microscópica, en el borde de los objetos. Entonces, por ejemplo, si tenemos un objeto opaco a la luz y
la luz pasa por el costado de ese objeto. En el borde del objeto, a nivel microscópico, vamos a ver una serie de líneas que tienen que ver con un fenómeno de interferencia de la luz consigo misma, ¿no? De las ondas de luz, y justamente tiene que ver con el fenómeno, con la propiedad ondulatoria de la luz. No voy a entrar acá en los detalles matemáticos del asunto, pero eso probablemente lo hayan estudiado en física. Lo mismo pasa con un punto. Si tenemos un punto, en este caso es un punto de luz, alrededor de ese punto de luz va a haber halos, a nivel microscópico siempre estamos hablando, que dependen de la longitud de onda de la luz, porque cuán anchas sean esas bandas depende de cuán ancho es la longitud de onda de luz. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos dos puntos luminosos que están más o menos separados, esos halos todavía se van a mantener separados, y cuando hacemos acá una medición de la... hacemos una medición de la intensidad de luz acá con una línea horizontal, lo medimos en un aparato, la intensidad de luz, nos va a dar un pico, está acá, y un pico está acá, las separamos perfectamente bien. Se ve este pequeño piquito que corresponde a ese fenómeno de difracción. Cuando los objetos están más cerca uno de otro, ahora empieza a generarse un problema. No terminan de separarse del todo los picos, y lo que vemos es en realidad un objeto único. Llegamos a ver que tiene una constricción ahí que podría indicar que son dos objetos. Y a todos nos ha pasado esto con al ver una fotografía o al ver algo a simple vista, que podemos o no discernirlo bien. A veces parece un objeto solo o parecen dos, como cuán lejos estemos, por ejemplo. Ahora, si los objetos están muy cerca, los puntos están muy cerca, ya los picos se juntan y lo que vemos es un objeto único y no vemos dos puntos, como había. Sabemos que hay dos puntos, los hay, pero el fenómeno de difracción hace que ese objeto se agrande tanto que parezca mucho más grande que lo que es realmente. A ese tamaño final y a ese disco que se forma alrededor, por ejemplo, de un puntito, eso tiene un nombre, se llama disco de Airy, lo vamos a ver escrito ahora dentro de poco, y eso es lo que limita enormemente la resolución en los microscopios y en cualquier cosa que queramos ver a pequeño aumento. Bueno, entender esto no fue tan fácil para la humanidad. Claramente Hooke no tenía ni idea, no lo sabía. Él estaba feliz de poder ver algo con sus microscopios. Pero en algún momento fue obvio que no se estaba logrando avanzar bien y no se estaba logrando entender bien cómo mejorar los microscopios. Y una de las personas que se preocupó por eso es alguien que todavía hoy es famoso y que podría pasar que alguno de ustedes lo tenga, algún objeto fabricado por la fábrica que todavía existe, fundada por esta persona, que es Carl Zeiss. Algunos teléfonos tienen lentes Carl Zeiss, y ni hablar, bueno, cámaras fotográficas, etcétera, que era una fábrica, una empresa de óptica, y una de las cosas que hacía principalmente eran microscopios, justamente. Se especializaban en microscopios. Y Carl Zeiss estaba preocupado porque realmente veía que lograban microscopios muy buenos, las lentes las fabricaban de una forma excelente, pero no lograban tener las imágenes que le gustaría ver. Había un límite y no podían mejorarlos demasiado. Entonces se le ocurrió contactar a un físico especializado en óptica, Ernst Abbe, que aparece ahí en la imagen de más arriba, este señor de la barba profusa, que le encargó, lo contrató en la empresa, y le encargó tratar de entender el problema de cómo resolver el tema de la resolución en los microscopios. Y bueno, Abbe se puso a trabajar en el tema, lo estudió desde el punto de vista teórico y práctico, y hizo todos los cálculos necesarios, y llegó a esta ecuación, y esto es de puño y letra de Abbe, que está escrita aquí. D, distancia, es lo que llamamos límite de resolución, es igual a lambda, que es la longitud de onda de la luz, sobre 2 por n. Esta n es el índice de refracción del medio por el cual atraviesa la luz, y el seno de un ángulo, alfa. ¿Qué es alfa? Bueno, si tenemos aquí, este es un objetivo y esto es un objeto, alfa es la mitad del ángulo de la distancia focal. Si nosotros el objeto está acá, perdón, está enfocado acá, en donde está el rojo, supongamos, nosotros medimos el ángulo desde los bordes de la lente hasta el objeto, y tomamos la mitad de ese ángulo, eso es alfa. El seno de este ángulo se incorpora a esta ecuación, que es la ecuación de Abbe, original. Y aquí se define otro concepto que surge justamente de ese producto, del índice de refracción del medio por el seno del ángulo. Alfa, tita, se ha llamado de distintas maneras, que es la apertura numérica.
Entonces vamos a ver que normalmente los objetivos de las lentes van a tener valor que dice AN igual tanto. Ustedes ahora no lo van a ver, esperemos que en el práctico lo puedan estudiar un poco mejor. Y eso indica justamente lo que les decía antes, esa capacidad que tienen ciertas lentes de resolver más o menos. Bueno, eso lo aplicó Abe a los microscopios que fabricaba Carl Zeiss y logró esto que se llamó el gran microscopio Carl Zeiss, producido por primera vez en 1879, compárenlo con los microscopios electrónicos de hoy, ¿no? Claro, o con los microscopios ópticos de hoy. Era un microscopio a priori, a simple vista, muy básico, con lentes muy pequeñas, pocas lentes incluso, pero era el primer microscopio que aplicaba esta idea, esta teoría de Abe y esta ecuación de Abe para mejorar la resolución. Y lo hizo. ¿Sí? A pesar de tener un iluminador, como ven acá, de espejo, era un microscopio muy sencillo, muy básico, pero fue una revolución en la microscopía. Y a partir de ahí esa idea se empezó a aplicar, se siguió aplicando para mejorar las lentes, de manera de tener en cuenta justamente esa ecuación y tener en cuenta el límite de resolución. Luego esto se fue mejorando, claramente. Un matemático británico, Rayleigh, mejoró un poco la ecuación. Entonces el límite de resolución de Rayleigh, que es tomado de Abe inicialmente, se dio cuenta que en realidad la constante no era 2, sino que era 0,61 en la parte de arriba, multiplicando por lambda, o sea, 0,61 por lambda, sobre la apertura numérica, que es el valor que les dije antes, el índice de refracción multiplicado por el seno de alfa. Y luego tenemos que tener en cuenta una pequeña corrección, que es que no solamente tenemos una lente, sino que habitualmente tenemos dos lentes que están cerca del objeto. Tenemos la lente objetiva, que es la que colecta la luz, y tenemos la lente condensadora, que es la que genera el cono de luz. También importa el ángulo de incidencia de la luz para determinar la resolución, porque si este ángulo es mucho menor que el ángulo de captura de la lente objetiva, en realidad la que va a importar va a ser la apertura numérica del condensador y no la del objetivo. Entonces, para tener eso en cuenta, la corrección final es 1.22 por lambda sobre la suma de las aperturas numéricas individuales del objetivo más el condensador. ¿Está bien? Y eso entonces nos da un valor que nos dice en distancia, habitualmente se expresa en nanómetros, nos dice cuál es el límite de resolución de la luz. Entonces aquí tenemos algo que tenemos que tener en cuenta. La longitud de onda de la luz termina siendo una de las cosas más modificables que tenemos, porque podemos modificar un poco el índice de refracción del medio en el cual está el objeto y por el cual atraviesa la luz, pero con ciertas limitaciones. Si usamos agua es 1, el índice de refracción del agua es 1, podemos aumentar ese índice de refracción usando aceites, pero no podemos ir mucho más lejos del 1.5, 1.5 y algo, casi 1.6. Eso es casi lo máximo, físicamente. Y después tenemos otra limitante, que es la longitud de onda de la luz, que tiene que ser, como se están dando cuenta, lo más pequeña posible para que este valor sea lo más pequeño posible. El límite de resolución tiene que ser pequeño, tiene que ser un número pequeño, cortito, chiquito, para que la imagen sea buena, para que podamos resolver los objetos que están tan cerca como a esa distancia. Entonces, para que esto se achique, tenemos que usar longitudes de onda muy cortas. Entonces, acá tenemos el espectro visible de luz, el violeta, 400 nanómetros, es lo más corto que tenemos como longitud de onda de luz visible. Después ya pasamos a la que no vemos. Mientras que la luz que daría peor resolución es la luz roja, en los 700 y algo de nanómetros. El verde es lo más usado por una simple razón. Nuestro ojo, lo que ve mejor es el verde. Si usamos una cámara, eso ya no es tan relevante porque las cámaras tienen un espectro más amplio. Pero nuestro ojo ve muchísimo mejor en el centro del espectro que en los extremos. Por lo tanto, tratar de ver en un microscopio iluminado por luz violeta es un trabajo difícil. Si bien la resolución es mejor. Pero bueno, son cosas a tener en cuenta. Bien, aquí voy a hacer una pequeña detención antes de seguir para ver si hay alguna pregunta en el chat. Capaz que mis colegas también me pueden ayudar guiándome a ver si hay algo. No dicen nada, creo, por ahora. Pero igual lo voy a mirar. Muy bien, no hay preguntas, parece. El estéreo del gas, me dice Matías. Sí, está interesante el para Elisa.
Bueno. Acá hay otro concepto que no voy a entrar mucho en detalle ahora, esto lo van a discutir también en los prácticos, ¿qué importa? Perdonen, ese fue un ruido casero que no pude evitar. Ahora sí se dio cuenta, con toda buena intención. No voy a hablar mucho de esto, otro concepto importante es el contraste. Para cualquier imagen y ver cualquier imagen es importante que el contraste sea bueno. Entonces, hay formas de mejorar el contraste. No lo voy a hablar en esta clase, es algo que espero lo vayan a discutir un poco más en práctico, así no perdemos mucho tiempo más de la clase con esto. Quería dar algunas palabras sobre este tipo especial de microscopía, que es la microscopía de fluorescencia, que desde que se inventó hace ya unos cuantos años y se ha ido desarrollando, ha cambiado muchísimo la biología celular. De hecho, es lo que más, probablemente lo que más se usa cuando queremos tener realmente muy buen detalle subcelular de las estructuras de la célula, valga la redundancia. Entonces, ¿en qué consiste la microscopía de fluorescencia? Hay algunas diferencias respecto a la microscopía de luz convencional, pero es microscopía de luz. ¿Bien? Entonces, lo que vamos a usar ahora es una propiedad que tienen algunas moléculas, algunos compuestos, de absorber la luz y luego devolver luz, o luego casi instantáneamente, con muy poco delay, devolver luz con un poquito de menor energía, ¿no? Menor energía se traduce en diferente longitud de onda, y eso lo tienen en el espectro que está a la derecha, distintos, lo que llamamos fluoróforos, que son compuestos fluorescentes, como tienen una cierta capacidad de absorber la luz a cierta energía, por ejemplo el DAPI, que está acá, absorbe ultravioleta, pero que emite luz luego en una longitud de onda más baja, más alta longitud de onda, más baja energía, que es el azul. Por lo tanto, absorbe en algo que no vemos y nos emite una luz que vemos, el azul. Y lo mismo pasa con otros, que absorbe verde, fluoresceína, por ejemplo, muy usado, absorbe luz verde, luz verde, absorbe luz azul, sí, es un verde azulado, y emite en verde. GFP, que es una proteína fluorescente que aparece dibujada acá, y esto es otra de las grandes revoluciones de la biología de los últimos tiempos, es de la biotecnología, diría, es encontrar estas proteínas que se encuentran en organismos marinos, sobre todo, que tienen esa capacidad fluorescente, y entonces es una proteína, no es un compuesto simple, sino que es una proteína que puede ser fabricada por las células, que puede absorber luz azul y puede emitir en luz verde. Y así hay varias, hay proteína fluorescente roja, que está acá, ven que no es roja de color, pero eso tiene que ver también con los filtros que se usan en microscopía. ¿Qué otra más? ACFP es azul, es otra proteína fluorescente. Entonces es algo que se está usando cada vez más y tiene la ventaja justamente de que la excitación, como le llamamos a la luz de absorción, y la emisión son diferentes. Por lo tanto, podemos separarlas. ¿Cómo las separamos? Con filtros. Nosotros podemos poner filtros frente a una fuente de luz, por ejemplo acá, que tenemos en el microscopio, y dejamos pasar solo la luz azul. Luego tenemos acá algo especial, que se llama espejo dicroico, que es un espejo que, en este caso, que está acá dibujado, refleja la luz azul. Entonces va a ser que la luz azul, que venía por acá arriba, y acá estamos en la parte de arriba del microscopio, no en el lugar donde está habitualmente la fuente de luz, la luz va a salir a través del objetivo, el mismo lugar por donde miramos, y va a incidir en el objeto, ¿sí? Va a iluminar el objeto con azul desde arriba, del mismo lugar que nosotros estamos mirando. Luego, ese objeto, si tenía un fluoróforo como fluoresceína, va a absorber la luz azul y va a emitir una luz verde. Esa luz verde va a entrar al objetivo y ahora va a llegar hasta espejo, este espejo dicroico. El espejo dicroico no refleja la luz verde como refleja el azul. Es transparente la luz verde. Por lo tanto, la va a dejar pasar, esa luz verde va a atravesar, va a llegar hasta la lente ocular, y ahí está nuestro ojo. Y vamos a ver luz verde. Y no vamos a ver la azul. La azul no nos va a molestar porque está filtrada en todos los caminos. De hecho, está filtrada aquí también. Aquí hay un filtro que deja pasar luz verde y no azul. Entonces, de esa manera, como los fluoróforos absorben luz en una longitud de onda y emiten en otra, con filtros y con lentes, con espejos dicroicos, podemos separarlas. Y esto es lo que se conoce como microscopía de epifluorescencia, que es la más moderna, es la que más se utiliza, es la que se utiliza hoy en día, donde la iluminación viene desde encima, ¿sí? Desde el objetivo, y no desde el otro lado, desde el condensador. Eso hace que la iluminación moleste menos, digamos, a la luz, y el contraste de la imagen sea mejor. Esa es la idea
la gracia de usar ese formato, digamos. Y es como funcionan todos los microscopios de fluorescencia modernos, son de epifluorescencia. En el práctico, lamentablemente, no tenemos un microscopio de epifluorescencia, todavía. Tenemos las ganas de comprar. Este año toda la plata de la Comisión Sectorial de Enseñanza va a ir para la enseñanza a distancia, por lo tanto, lo que habíamos pedido no lo vamos a lograr para este año, probablemente tampoco para el que viene, pero sí, habitualmente en los talleres hacíamos alguna práctica de visita de algún microscopio de fluorescencia, tampoco probablemente sea posible eso, pero trataremos de en los talleres y en los prácticos también, trabajar con imágenes de epifluorescencia y que ustedes puedan tratar de entender un poquito mejor cómo funciona. Llegaremos en el momento en que puedan mirar un microscopio de fluorescencia, ojalá. Bueno, esto permite marcar objetos de la célula de forma específica, con colores, con fluoróforos distintos. Podemos llegar a usar 3 fluoróforos distintos, por ejemplo, DAPI, que es un marcador de ADN, es una molécula que se une al ADN, usar fluoresceína para marcar, no sé, filamentos de actina, que les mostré hoy, usar CI5 para marcar las mitocondrias. Y entonces tenemos una célula donde tenemos 3 estructuras marcadas que, como usamos filtros, podemos separar las imágenes que vienen de cada longitud de onda. Entonces ahí tenemos una información que es muy rica, muy poderosa. Una forma de marcar es utilizando marcado molecular mediante anticuerpos. Hay otras formas, como les digo, hay moléculas que tienen afinidad por ciertas moléculas, como el DAPI. No voy a ahora entrar en detalles de eso espero que se pueda ver un poco mejor en el práctico o en alguno de los talleres. Bien, acá hay un avance importante de la microscopía de fluorescencia. Y esto empezó a surgir hacia los años 80, por ahí, empezó a aplicarse lentamente, a pesar de que el invento es más antiguo, pero se empezó a aplicar en biología hacia mediados de los 80, que es lo que llamamos genéricamente microscopía confocal. De lo que yo les voy a hablar ahora es de un tipo de microscopio confocal especial, que es el microscopio de barrido láser confocal. Es un microscopio que utiliza un barrido de un haz de láser para generar la imagen. A ver, que parece que hay una pregunta. Bueno, voy a parar en algún momento a responder las preguntas. Bien, luego al final, ya nos vamos acercando al final de la clase. Al final detenemos para las preguntas. Acá Jimena me está pasando una que ustedes hicieron. La dejamos para el final. Entonces, ¿en qué consiste esta microscopía de barrido láser confocal? Bueno, consiste, ahora es un poquito más complicada, pero es el mismo principio que la microscopía. Voy a moverme de ángulo de vuelta para evitar el sol. Acá, sí, parece que estuviera cambiando de cámaras como en las películas, un programa de televisión de alto presupuesto. El microscopio básicamente es lo mismo que el microscopio de epifluorescencia. Tenemos una fuente de iluminación que está por encima del objetivo. Tenemos un detector, en este caso no tenemos el ojo, pero está el detector por encima, está una lente objetiva y está el objeto abajo. La fuente de luz en este caso va a ser un iluminador láser. ¿Por qué láser? Porque el láser genera una fuente de iluminación que es coherente. Eso quiere decir que los rayos de luz van paralelos y no hay difracción tan fácil de la luz en sí misma en el haz. Entonces se puede enfocar en un punto mucho más pequeño que una fuente de luz convencional. Y eso, bueno, está regulado también el tamaño que pueda tener ese haz de luz que llega al objeto, pero vamos a concentrarnos en ese punto en el cual se logra la máxima concentración de luz láser. Entonces, vamos a estar tratando de iluminar un punto, esencialmente. Aunque, por supuesto, es un cono de luz. Ilumina por arriba e ilumina por abajo, igual que cualquier otro iluminador. O sea, el láser no es que ilumine solamente el punto, ilumina todo. ¿Claro? Y esa luz va a llegar a través de un espejo dicroico y a través de la lente objetiva al objeto. De la misma manera que antes. Ahora el objeto tiene algo fluorescente que absorbe la luz que estaba emitiendo ese láser y va a emitir luz a su vez en otra longitud de onda que es transparente, para la cual es transparente el espejo dicroico, y va a poder llegar al detector y ser visible acá. Si esto lo hiciéramos de forma normal y sin hacer nada más, esto sería casi igual a la microscopía de epifluorescencia, solo que estamos iluminando con un láser. Tal vez la imagen es un poquito más limpia, más contraste, menos background, pero no cambiaría demasiado. Seguiríamos viendo toda la fluorescencia que puede venir del objeto. Y eso, si miramos la imagen de la izquierda, acá arriba,
Estamos viendo una imagen de un embrión de mosca, de Drosophila, que está, donde están las células, todas las células marcadas con un fluoróforo verde. Entonces lo que vemos en la imagen de bien a la izquierda es cómo se ve en un microscopio de epifluorescencia convencional. Básicamente se ve eso. Están todas las células marcadas, todo se ve verde, el embrión. No podemos discernir nada, estamos viendo un pedacito nomás del embrión, ¿no? No se discierne nada. Bueno, se veía lo mismo en el microscopio confocal si no agregáramos nada más que lo que les mencioné hasta ahora. Pero sí hay algo que se agrega. Y acá está el truco y la clave de cualquier microscopio confocal. Es esto que en inglés se llama pinhole, que quiere decir agujero de aguja, que no es otra cosa que un diafragma que se coloca antes del detector, que da un agujero muy, muy pequeñito, que es regulable además en tamaño. Pero pequeñito me refiero a decenas de micras. Ese es el tamaño que tiene el agujerito por el cual se le permite la luz pasar. Desventaja de esto, la luz que pasa, que termina pasando, es muy poca. Entonces eso obliga a usar a veces potencias de iluminación y sensibilidades de detección que son mucho mayores a las habituales. Una de las razones por las cuales no podríamos verlo con el ojo no sería capaz de discernir esa poca cantidad de luz. Y tampoco es fácil con cámaras. Entonces se utilizan detectores especiales que son fotomultiplicadores, que detectan de a una vez los fotones. Entonces por eso es importante la iluminación que viene de un punto en un momento determinado. ¿Está bien? Entonces va a pasar una muy pequeña cantidad de luz que va a estar filtrada por este pinhole, este diafragma muy pequeño, que va a dejar pasar solamente luz que viene, como ven, otra cosa y esto es lo importante, que viene solamente con un cierto ángulo. Si la luz viene, por ejemplo, y acá está en el ejemplo claro, si viene de más abajo que el punto focal, o que el plano focal de esa lente, viene de acá estamos iluminando también y también está saliendo luz. Si esa luz viene de ahí, los ángulos que va a tener al llegar al objetivo van a ser tales que los ángulos con los que va a salir van a terminar siendo más grandes que el agujerito por el cual tiene que pasar la luz. Solamente la luz que viene del plano focal va a poder atravesar en un 100% hasta el detector. Entonces, con esto estamos filtrando de una manera física, si se quiere, casi burda, filtrando toda la luz que viene de encima y de debajo de ese plano focal. Por lo tanto, estamos siendo capaces solamente de iluminar un plano. Y eso es lo que se obtiene como imagen, es algo como lo que vemos acá. En la izquierda, ahí arriba otra vez, es el mismo embrión, ahora visto en un microscopio confocal. Probablemente sea el mismo microscopio donde el pinhole confocal se abrió o se cerró. Basta con hacer eso. Cuando lo cierran al tamaño que tiene que tener, y es un tamaño determinado, calibrado, calculado, entonces logramos una imagen como esta, donde lo que estamos viendo ahora es un corte óptico del objeto. No lo cortamos de verdad, hicimos un corte óptico, estamos mirando un único plano, y estamos viendo que lo que parecía una señal general de todo el embrión, en realidad era una señal que venía de las membranas de las células. Este epitelio que está acá, está marcado solo en las membranas. No están los núcleos, el citoplasma tiene capaz que algo de señal, pero muy poquito. Y por dentro del epitelio, por debajo del epitelio, no había señal. Eso no nos dábamos cuenta en la imagen de la izquierda. Entonces, el microscopio confocal va a tener los mismos límites de resolución y los mismos problemas que el microscopio de luz. Pero, además, nos permite ver en especímenes que son relativamente gruesos, como suelen ser los biológicos, planos muy pequeños, con lo cual se mejora tanto la imagen que realmente podemos llegar a discernir cosas más pequeñas que las que veríamos de otra manera. Además tiene otra ventaja, y es como este plano focal se puede cambiar el foco del objeto, podemos obtener imágenes a distintas alturas. Y eso, si nosotros lo vemos en este ejemplo que está acá a la izquierda por debajo, es un dibujito nomás, tenemos varios planos de esta célula que está acá. Si obtuvimos varios planos, eso podemos alimentarlo en una computadora, en un software procesador de imágenes, y podemos convertirlo en una reconstrucción tridimensional del objeto que estábamos mirando. O sea que podemos llegar a tener toda la información tridimensional detallada de un objeto que puede tener un tamaño bastante grande. Ni hablar de una célula entera, pero incluso grupos de células. Hay límites donde la luz va a empezar a deformarse si el objeto es demasiado grande, pero se pueden ver objetos mucho más gruesos con el microscopio convencional. El único problema a tener en cuenta, particular del microscopio confocal, en este caso, o sea, también existe en el otro, pero no se nota, es que la resolución ahora en el nuevo eje que aparece, que es el eje Z, el eje vertical, es mucho peor, y esto es también derivado de la ecuación de Abbe,
Si nosotros veíamos el disco de Airy, antes era un disco perfectamente circular. Ahora estamos viendo un disco que en realidad es ovalado y alargado. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es el disco de Airy desde el costado, en un microscopio confocal. No desde arriba o desde abajo, sino estamos viendo en una tercera dimensión, y vemos que en el plano vertical la resolución es mucho peor. Tiene unos ciertos nanómetros aquí en ancho, pero tiene en alto muchísimos más nanómetros. O sea que la resolución en lo que llamamos el eje Z, en el vertical, es bastante peor que la resolución en XY, en horizontal. Entonces, eso es una cosa que hay que tener en cuenta, con la que hay que vivir. Existen métodos para mejorar esto hoy en día, que tienen que ver en parte con esos métodos de super resolución que les mencioné antes, pero en los microscopios habituales no existen. Espero que hasta ahí más o menos vaya claro. Y les voy a mostrar ejemplos de tipo de imágenes que se obtienen con un microscopio confocal de epifluorescencia. Es parecida a una microscopía de epifluorescencia, pero ahora con mucho más detalle. Entonces, primera cosa que les quiero comentar es que en los dos casos se trata de imágenes de objeto completo, de una célula vista completa. Entonces, tenemos información tridimensional ahí. En el caso de la izquierda, es una reconstrucción tridimensional, que ahora no nos damos cuenta porque vemos un plano, pero si la hacemos rotar, pedimos a la computadora que genere imágenes a distintos ángulos de ese objeto tridimensional que tenemos como imagen, y entonces lo vemos en el volumen. Eso es una célula que estaba sufriendo mitosis, en azul están marcados los cromosomas, en verde los microtúbulos, y vemos el uso mitótico, donde vemos muy bien todo el aparato mitótico en su conjunto. Esto viene de Bruce Albers, así que también si lo tienen por ahí el libro original y tienen el CD, pueden tener ese video, y si no, el video está subido ahí a una cuenta, es mi cuenta de YouTube, que está en el link de abajo. Eso lo van a tener en el PDF. Eso es una forma de ver las cosas. Una imagen estática, tridimensional, que podemos girar y podemos ponerla en el ángulo que queramos para entender lo que queramos. La de la derecha, en realidad, tiene una diferencia, y es que aquí lo que estamos viendo es una proyección de la imagen tridimensional. Entonces la estamos viendo en un plano, es un único plano, que esta no la puedo girar, como está ahora no la puedo girar. La información original está en algún lado, pero no aquí. La diferencia es que esta es una célula que estaba viva. Se marcó la envoltura nuclear con verde, y los cromosomas apenas se ve ahí con rojo. Pero acá, como la célula estaba viva, tomamos imágenes a distintos tiempos, y vamos a ver el mismo proceso que en el lado izquierdo, una mitosis, pero ahora en el tiempo. Tomamos imágenes cada pocos minutos, y tenemos una película tridimensional, es lo que se llama una imagen en 4 dimensiones, donde vemos a la célula dividiéndose. Entonces es algo que a veces tenemos que creer porque lo vemos en dibujos y en fotos estáticas. Acá no tenemos más remedio porque lo estamos viendo. Estamos viendo cómo ocurre, cómo se rompe la envoltura nuclear, cómo los cromosomas se liberan en el citoplasma, cómo se separan entre sí y forman nuevos núcleos para formar las nuevas células. Ese video también lo tienen disponible ahí. Bueno, estas imágenes solo pueden ser obtenidas de esta manera y con esta calidad con microscopios confocales, y eso es importante tenerlo en cuenta. Disculpen un segundo que tengo que enchufar la computadora. Esto consume bastante. Bien, nos va quedando poco, no se asusten. Espero que los próximos teóricos puedan ser más cortos que este. Tenía lo especial de que tenía 2 partes. No quería irme sin dejar de comentarles esto que les comenté muy al pasar sobre la microscopía de super resolución. Estoy un poco trancado ahí está. Vamos de vuelta. Esto fue un premio Nobel bastante más reciente, de 2014, a estos 3 investigadores, Betzig, Hell y Marmot, porque diseñaron distintos métodos para superar el límite de Abbe, superar la ecuación de Abbe. ¿Y cómo lo lograron? Bueno, básicamente utilizando mucha matemática. En algunos casos hay artilugios de óptica, en otros casos es simplemente cálculo matemático hecho en las computadoras, que permite reducir el tamaño de aquel disco de Airy que vimos antes a un tamaño mucho menor. Como veíamos antes, para que algunos puedan tener una idea de cómo puede funcionar esto, lo que veíamos cuando medíamos la intensidad de luz en el disco de Airy era un pico que se ubicaba en el centro. Si nosotros logramos determinar matemáticamente cuál es ese centro, entonces podemos llegar a reducir el tamaño de la imagen. Y acá se trata de, la que están viendo son imágenes que no es por ninguno de los métodos que diseñaron estos 3 investigadores, sino que es otro más, que pertenece a Ricardo Enríquez, que está ahí está el link para la página web de Ricardo,
donde tenemos una imagen arriba, normal, de un microscopio de epifluorescencia convencional, esto no es confocal, de una célula viva donde se marcaron los microtúbulos. Y hay muchos microtúbulos, se llegan a discernir porque no están tan juntos entre sí como para que no se vean, pero lo que estamos viendo es un tamaño que es mucho mayor que el tamaño normal de los microtúbulos. La resolución máxima que podemos lograr con un microscopio de luz, mejor de las situaciones, son 250 nanómetros. Los microtúbulos tienen 25 de diámetro, o sea, estamos 10 veces por encima, o sea que seguramente estamos viendo hilos que tienen un diámetro de 300, 400 nanómetros, mucho mayor, pero los estamos viendo, pero no vemos mucho detalle. En la imagen que está en el medio, sobre todo, la de abajo es una coloreada nomás, en la imagen que está en el medio, pueden verlos ahora mucho más delgados. No llegan a los 25 nanómetros, pero llegan a una resolución mucho más cercana a esos 25 nanómetros. No tengo acá el dato de cuánto es en esta imagen, pero imagínense que puedan ser unos 70, 80, lo que sea. Es mucho mejor que los 250. Y entonces podemos ver mucho mejor el comportamiento de los microtúbulos y la dinámica de esos microtúbulos, que nos la perdemos casi completamente en la imagen de arriba, ¿no? Entonces, con estos métodos estamos logrando ver ahora cosas que no podíamos ver antes. Ustedes me dirán, ¿y por qué no se puede ver con la microscopía electrónica? Bueno, les dejo planteada la pregunta. ¿Por qué no podemos ver algo como lo que estamos viendo en esta película con microscopía electrónica? Les dejo planteada la pregunta, si quieren me la responden ahora en el chat, o después en el foro, o después la discutimos, o después seguro la van a discutir en el práctico. Pero hay una razón, la microscopía electrónica tiene más resolución, pero tiene una limitación. La podremos ver después, ¿no? Creo que lo podemos dejar un poco como misterio para que ustedes mismos lo busquen, los que no lo saben ya. Bueno, y finalmente quería cerrar con esta idea, ¿no? Tenemos otras formas de llegar a estructuras más pequeñas, ya no es microscopía como tal. Entonces, las barreras se rompen cuando utilizamos otros métodos que implican ahora muchos más cálculos matemáticos, habitualmente métodos físicos más complejos, como por ejemplo la difracción de rayos X, que permite determinar bastante bien o muy bien la estructura de macromoléculas o de moléculas, de moléculas que están cristalizadas, y ese es un problema, hay que obtener los cristales, pero así tenemos la estructura de muchas cosas, incluyendo proteínas, o también métodos que se han desarrollado recientemente, en las últimas décadas, de microscopía electrónica, muy avanzada. No tenemos en Uruguay un equipo con el que hacer esto en este momento, pero que permiten, y esto es un video, obtener imágenes de tanta resolución como la que ven ahí bien a la derecha, pero que permiten calcular, a partir de cálculos matemáticos, resoluciones mucho mayores, como la que ven a la izquierda de este video. O sea, esto que está acá es una vesícula sináptica entera, que lo están viendo aquí en el microscopio, por tomografía electrónica, un tomograma electrónico, y que permite entonces reconstruir en 3 dimensiones, con mucho detalle, la estructura. Parte de esto fue hecho también utilizando datos de difracción de rayos X, pero por ejemplo podemos ver cómo realmente es una vesícula sináptica con toda la cantidad de proteínas que tiene. Lo que vemos son casi solo proteínas, no vemos la membrana, casi. Solamente proteínas, no vemos la bicapa lipídica. Bueno, esto quería pasárselo como mensaje, no voy a entrar en detalle de esto porque no entra dentro de lo que discutimos muy en detalle en el curso, pertenece a otros campos, y pertenece al campo que se conoce como biología estructural, pero que es un campo de enorme desarrollo hoy en día, súper interés, poder lograr obtener las estructuras moleculares de todas las macromoléculas de la célula, ¿no? Claramente. Entonces, aparte del mensaje de que se queden en casa, que realmente espero que les haya llegado y lo estén teniendo en cuenta, quería pasarles estos otros sitios web donde pueden tener algo de profundizar un poco en temas de microscopía. Microscopy U en particular es un sitio que pertenece a la marca Nikon de microscopios, pero que es un sitio educativo puramente. Obviamente va a hablar mucho de Nikon, pero tiene muchísimo educativo, desde lo más básico hasta lo más complejo. Y después otros que son capaz que un poquito más complejos, como este otro de SAIS, que también es educativo, y este otro que es de una unidad de microscopía, de una universidad, de la Universidad de Utah, que tiene también algo de educación, pero ya de cosas más avanzadas, que incluyen microscopía de super resolución y electrónicas avanzadas. Queda como algo extra, ¿no? Obviamente no es material bibliográfico obligatorio para que ustedes puedan leer. Esto va a estar, el link está en el PDF, así que no se preocupen ahora por copiarlo ni nada por el estilo.
Bueno, voy a revisar un poquito si hay algunas preguntas y si no, esto va a ser el final. Quédense conectados un poquito por si hay alguna pregunta que responder. Voy a ir al Meet nuevamente, activar el chat. Y... Uy, sí, hay muchas preguntas. Bueno, había una pregunta inicial. Uy, no sé si voy a llegar a ver. No, estamos acá estamos en otros temas. Bien. El camión de gas también le está pasando a Giselle. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Dentro de los cuales hay algunas proteínas como la GFP. ¿Esta fue una respuesta? ¡Ah! Giselle o Lourdes preguntaba si este microscopio utiliza proteínas fluorescentes. No, fluoróforos. Cualquiera de los microscopios de fluorescencia utiliza cualquier fluoróforo. Las proteínas fluorescentes son muy prácticas. No tenemos tiempo hoy de entrar en detalle de por qué, pero tienen la ventaja de que se codifican genéticamente. Entonces, cualquier célula puede expresar cualquier proteína fluorescente porque tiene la maquinaria para expresarla. Entonces, esa es una ventaja para marcar las células. Bien. ¿Entendí que tiene las proteínas pigmentos fluorescentes? No, bueno, sí y no. Se pueden teñir o pueden ser fluorescentes ellas mismas. Y acá está bueno porque hay un poco de discusión entre ustedes. Espero haber aclarado eso, si no, las dudas esas las podemos profundizar en el foro. Porque al estar moviendo, a ver, una pregunta sobre los electrones. No se pueden ver figuras vivas. Ah, no, capaz que se refería a la pregunta de por qué el microscopio electrónico. Ok, ya entendí. No se pueden ver células vivas. Bien, la pregunta es por qué. Es correcta la respuesta, pero ¿por qué? ¿Por qué no se pueden ver? Si parecen con microscopio de movimiento se percibiría como una mancha sola. No es precisamente eso. Está bien la idea, pero no es eso. Sí, está la bibliografía. Aparte, acá alguien pregunta por la bibliografía. La página de EVA tiene ahora los teóricos, va a tener una sección para los teóricos que van a estar separados por módulos. Para el teórico 1 yo ya subí algunas cosas y entre las cosas que subí datos sobre cuál es la bibliografía especial para este tema, que sí es cierto, es el capítulo 9 en el Bruce Alberts. Ese sin duda es... Además le subí también un video que no se los mostré ahora porque nos comería mucho tiempo, que es Inner Life of a Cell, que los que hicieron biología general seguramente lo vieron ya el año pasado o cuando lo cursaron, en una versión más corta. Esta es una versión más larga, con relato, que mírenlo, por favor, porque está bueno mirarlo en este momento y más adelante también. Respecto a si tiene cuestionarios solo prácticos, esta clase es un teórico, entonces lo que va a quedar abierto después es un foro donde ustedes van a poder plantear dudas que tengan, especialmente si después que hayan leído algo o que les haya quedado ahora, pero si profundizan un poco más y me quieren hacer preguntas, ese foro va a estar abierto y ahí yo voy a revisarlo. Porque el tipo de luz no captada por el ojo humano no es esa la respuesta para el microscopio electrónico. Y hay una que está más correcta, la de Irene. Tenemos un problema con el microscopio electrónico y es que si los electrones solo se mueven bien en vacío. Por lo tanto, es totalmente incompatible con las células porque en el vacío, ¿qué pasa? Se deshidratan totalmente las células. No es compatible con la vida. Se han diseñado sistemas de microscopía electrónica de mucho menos resolución que podrían ser compatibles con algo de agua, pero en general no. Entonces esa es la razón principal. Bueno, entonces creo que no hay así alguna otra pregunta relevante que responder ahora. Está bien lo de la discusión del microscopio electrónico, que igual la podemos continuar y la van a continuar, como les digo, en el práctico. No sé si mis compañeros no tienen algo que comentarme, y siendo las 12 casi y 25, o sea que casi nos comimos las 2 horas, bueno, un poco menos porque empezamos un poco más tarde, podemos ir dando por finalizada la clase, si les parece. Por las dudas, espero ver si mis colegas tienen algún comentario. El foro va a quedar abierto. Acá hay comentarios de que está todo en orden. Bueno, muy bien. Entonces, gracias por participar, gracias. Y aplausos a ustedes también por la paciencia.
Nos esperaremos, ojalá nos sigamos viendo y ojalá vamos a hacer lo mejor que podamos. Esto es el principio. Da trabajo. Da trabajo más que nada porque son cosas nuevas, pero después creo que vamos a estar funcionando. Gracias, gracias. Desconecto en este momento entonces. Voy a desconectarme. Chao.